Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 19, versículos 1 al 3. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y les dijo: Señores míos, les ruego que entren en casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él, y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Mencionamos en el podcast anterior que el capítulo 18 y 19 de Génesis están conectados. El capítulo 19 es la continuación del 18. Voy a hacer un pequeño repaso del capítulo 18 antes de comenzar y vamos a ver aquí dos puntos diferentes. Uno enseña la obediencia y las bendiciones como resultado de la obediencia, con la promesa del nacimiento de Isaac, el hijo prometido. Y el capítulo 19 veremos la desobediencia del hombre y la ira y la justicia de Dios como resultado de la desobediencia, de esa maldad. Veremos la destrucción completa de Sodoma y Gomorra. ¿Qué aprendió Abraham en el capítulo 18 al interceder por Sodoma y Gomorra? O sea, ¿qué lección le dio Dios a Abraham al preguntarle a los dos ángeles: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? En el capítulo 18, Dios le enseña a Abraham que Él es un Dios misericordioso. ¿Por qué digo esto? Porque según el capítulo 18 de la Biblia, nos demuestra que Dios es bien paciente antes de expresar su ira o de tomar una acción para completar su juicio. Dios da tiempo suficiente para que el hombre se arrepienta y quiera tener una relación con él. Por otro lado, Dios también es justo, porque Abraham, cuando le preguntó al Señor en Génesis 18, versículo 23, que si en verdad destruiría al justo junto con el impío. Y Abraham también le dijo: si hay 50 justos, ¿perdonarías a todo el lugar por consideración a ellos? Y el Señor le dijo que si encontraba 50 justos dentro de la ciudad, perdonaría a todo el lugar por los 50 justos. ¿Pero qué pasó? Como no hubo 50 justos, Abraham preguntó: ¿qué tal 45, 40, 30? Y así fue bajando el número hasta que llegó a 10. Y más adelante veremos que ni siquiera 10 justos hubieron en la ciudad. Abraham aquí comprendió que el Señor es misericordioso y es un Dios justo, un Dios de justicia. Y Dios le da la oportunidad a Abraham de aprender a cómo interceder por los demás. Abraham demuestra empatía y compasión. Esto es un ejemplo de intercesión por los demás. En mi opinión, se puede decir que Abraham se equivocó en no querer justicia para esa ciudad. De hecho, la ciudad era muy mala, perversa, y necesitaba ser eliminada para el bien de los demás. A lo mejor él como que nunca pensó en esto hasta que comenzó a negociar o interceder con Dios, reduciendo el número hasta que por fin se dio cuenta de que Sodoma merecía ser destruido. Entonces, ¿será que Abraham estaba pensando en Lot y su familia? Ellos eran más o menos 10 personas. Digo más o menos porque específicamente en la Biblia se mencionan
2 hijas, la esposa, a Lot, o sea, eran 4. Mencionan más adelante en el versículo 12 que estaban los 2 yernos. Bueno, no dicen 2, pero dice tus yernos y tus hijos. Ya veremos más adelante, es porque muchos piensan que eran 8 nada más, otros dicen que eran 10. En fin, Dios le enseña a Abraham, nos enseña a nosotros, la intolerancia que tiene él hacia el pecado, la intolerancia de Dios al pecado que trae destrucción y muerte. Para comprender la misericordia de Dios es necesario comprender su justicia. Entonces, ¿quiénes son los caracteres principales en el capítulo 19? Recuerden que 3 hombres se le aparecieron a Abraham en el capítulo 18. 2 de esos 3 eran ángeles y 1 era el Señor mismo, en forma humana. Entonces los 2 hombres que siguieron su camino, se especifica aquí que son 2 ángeles. ¿Y quién más vuelve a aparecer? Lot, el sobrino de Abraham. Lot es el hijo del hermano que había muerto hace años atrás. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Recuerden que en Génesis 13, las posesiones y riquezas de Abraham y Lot eran tantas que ya no podían estar Abraham y Lot juntos en las mismas tierras. Y ellos 2 pues tuvieron que separarse. Entonces en Génesis capítulo 13, versículo 10, dice que Lot alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, fértil y bien regado. Este era como el huerto del Señor, refiriéndose al jardín de Edén. Lot escogió las mejores tierras, se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y dice en la Biblia que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Después de separarse Abraham y Lot, Lot se dejó llevar por las cosas del mundo. Fíjense que él no estableció su tienda en Sodoma, pero sino que dice aquí que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, se fue acercando poco a poco, hasta que finalmente quedó ahí, viviendo en Sodoma. ¿Y qué pasó después? Coaliciones de reyes entraron en guerra, y para ese entonces ya Lot estaba viviendo en Sodoma. Y entonces, ¿qué pasó? Como él estaba allí, lo tomaron prisionero, junto con todos los habitantes de Sodoma, inclusive hasta el rey de Sodoma. Este fue el rey Kedorlaomer y sus reyes aliados. ¿Y qué pasó entonces? Pues cuando Abraham se enteró de esto, Abraham reaccionó y rescató a Lot. Y como resultado, al rescatar a Lot, también rescató al rey de Sodoma y todos sus habitantes. Él recuperó esas tierras. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 14 de Génesis. Y vemos nuevamente aquí en el capítulo 19 que después de todo eso que pasó, Lot quedó viviendo en Sodoma nuevamente. Y muchos se preguntan dónde quedaba Sodoma. No se sabe hasta el día de hoy, no se sabe exactamente dónde se encontraba localizado Sodoma y Gomorra antes de ser completamente destruida. Pero sí sabemos dónde está Zoar, que veremos que es la pequeña ciudad donde Lot huyó. Zoar, esto está al sur del Mar Muerto. Y se especula que Sodoma pudo haber estado al sureste de esa región, de Zoar, Z-O-A-R. En el capítulo anterior, el 18, vemos que después de la intercesión de Abraham por Sodoma, el Señor se fue y Abraham regresó o volvió a su tienda. Ya Abraham había hecho todo lo que pudo al interceder por Lot y su familia en Sodoma. Abraham estaba preparado a aceptar el juicio de Dios,
su justicia para con los de Sodoma y Gomorra. Entonces veremos ahora por qué Sodoma y Gomorra fue destruida. Veremos cómo Lot y sus 2 hijas son rescatados. También la destrucción de Sodoma y Gomorra y qué pasó con Lot y sus hijas después de todo eso. En el versículo 1, donde dice, los 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde. Aquí donde dice los 2 ángeles, ya mencionamos que estos eran 2 de los 3 hombres que se le aparecieron a Abraham en el capítulo anterior. Uno era el Señor en forma humana y los otros 2, también en forma humana, eran ángeles. Y se dice que era el Señor, pudo haber sido una cristofanía, o sea, Jesucristo preencarnado en forma humana. Recuerden que Jesucristo mismo dijo que desde antes de Abraham, yo soy. O sea que ya Jesús existía desde mucho antes que Abraham hubiese nacido. Se los voy a leer. En verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Juan 8:58. Y en Génesis, capítulo 18:22 dice, entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Aquí comprobamos nuevamente que 2 eran ángeles y el otro era el mismo Señor. Y pudo haber sido una cristofanía, Jesús en forma humana, preencarnado. Entonces la palabra Sodoma, el nombre del lugar, en hebreo significa quemar o ardiente. Y fíjense que Sodoma y Gomorra, ¿cómo fueron destruidos? Vamos a ver que estos fueron completamente destruidos por una lluvia de azufre y fuego. ¿Y qué es lo que significa? Quemar o ardiente, el nombre de Sodoma. Continuando con este versículo, entonces, ¿cuándo dice aquí que llegaron? Al caer la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Aquí donde dice a la puerta de Sodoma, se refiere a la entrada. La ciudad tenía murallas y cerraban sus puertas al atardecer, que fue cuando ellos estaban llegando. Noten la diferencia entre la hora del día en que los 3 hombres en el capítulo anterior visitaron a Abraham. Llegaron allá en el calor del día, o sea, cuando el sol estaba en todo su apogeo, la hora más caliente. Asumo sería como entre las 11 y las 3 de la tarde, pues, que esa hora estaba tan caliente y como quien dice, pues, sería una buena hora como para tomar una siesta y descansar. En caso de Abraham, él estaba sentado en la puerta de su tienda. Mientras que con Lot llegaron los 2 hombres, o sea, los ángeles, en la tarde. Y Lot estaba sentado ¿dónde? En la puerta de la ciudad. Vemos aquí otra diferencia entre Abraham, que Abraham se mantuvo viviendo en su tienda. Él se mantuvo fuera o alejado de las tradiciones del mundo. Mientras que Lot terminó en la ciudad, influenciado por las costumbres del mundo, por las costumbres de la cultura de la ciudad. Abraham vivía de tienda en tienda y Lot vivía en su propia casa, con las comodidades que le ofrecía la ciudad. Vemos la diferencia en las vidas de los 2 hombres y su relación con Dios. Podemos notar que Abraham vive en la luz, en una relación con Dios, mientras que Lot vive en la oscuridad, que se acerca más y más a Sodoma. Abraham recibió a los 3 hombres a la luz del día. Es la luz. Y Lot los recibió al atardecer, en la oscuridad. Un mundo pecaminoso. Entonces, ¿qué pasó? Al Lot verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra, al igual que hizo Abraham, demostrándole ¿qué? Hospitalidad. La hospitalidad en aquella época se tomaba muy en serio, como ya lo hemos mencionado antes en los podcasts anteriores.
Entonces Lot se postró rostro en tierra, o sea, demostrando respeto, cortesía, como era la costumbre en aquella época. Para Lot, estos eran solo dos hombres visitantes, porque fue después, mucho después, que ellos le dijeron a Lot, más adelante, en el versículo 13, que el Señor los habían enviado para destruir la ciudad. Eran enviados por Dios, o sea que ellos le dijeron a Lot que ellos eran ángeles enviados por Dios. Por eso es que si vamos al libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 2, dicen, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí Lot no supo desde un comienzo que eran ángeles. Y como dice aquí, pues postró su rostro en tierra, fue para mostrarles respeto. Y ya que eran visitantes, pues era parte de la hospitalidad. Entonces ahora en el verso 2, él les dijo, señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. En el podcast anterior mencionamos que el ofrecer agua para lavarse los pies era una manera de demostrar hospitalidad. En esa época usaban sandalias o zapatos abiertos y los pies se llenaban de polvo, del polvo de la tierra. Ya a esa hora ya era tarde y iban a cerrar las puertas de la muralla. Y Lot entonces les ofreció entrar y hospedarse en su propia casa. Quiero añadir que la puerta de una ciudad antigua era impresionante. Era mucho más que una entrada a una ciudad amurallada. También era un espacio público donde los ancianos y funcionarios de la ciudad se sentaban en bancos de piedra, así a lo largo de toda la entrada, o también en cámaras laterales que tenían, pues, donde discutían asuntos legales y tomaban decisiones de asuntos locales, o sea, decisiones importantes. Se dice que Lot aquí en Sodoma tenía una posición de respeto o de algún tipo de autoridad, ya que estaba sentado a la puerta de la muralla de la ciudad. Entonces, tan pronto Lot vio a los dos visitantes, que eran dos ángeles, pero él no lo sabía aún, Lot los saludó con respeto, pero solo los reconoció como visitantes humanos de su ciudad, de Sodoma, y no como mensajeros de Dios. Entonces Lot los invitó a su casa y cuando ellos le contestaron, le dijeron la primera vez que no, sino que pasaremos la noche en la plaza. ¿Por qué será que los mensajeros de Dios, o sea, los dos ángeles, le dijeron que no? ¿Por qué querían pasar la noche en la plaza? Recuerden que ellos fueron a la ciudad para observar a la gente de ahí y al quedarse en la plaza, en medio de la ciudad, esto les permitiría tener una buena posición ventajosa para juzgar el comportamiento de los sodomistas, o sea, de los habitantes de Sodoma. Entonces ahora en el versículo 3, Lot dice que les rogó como con insistencia, o sea que les tuvo que insistir hasta que finalmente ellos fueron con él y entraron a su casa. ¿Y qué fue lo que hizo Lot? Al igual que como hizo Abraham, Lot les preparó un banquete y coció pan, o sea, horneó pan sin levadura y comieron. Digo al igual que como hizo Abraham en el sentido de que Lot le extendió su hospitalidad a los visitantes y les preparó una cena con pan sin levadura. Este pan sin levadura era el pan habitual que se preparaba apresuradamente cuando se recibía a los invitados inesperados. Sin embargo, su ofrenda no se puede comparar con la fiesta del becerro gordo que Abraham le ofreció a sus 3 invitados. Pero la comida del día era típicamente una comida pequeña.
Quiero añadir que aquí Lot les tuvo que insistir que se quedaran con él. Lot sabía que ellos corrían peligro si se quedaban en la plaza. Vamos a ver claramente más adelante que él sabía de la maldad y la perversidad de los habitantes de Sodoma. Por eso les insistió que se quedaran con él. Ahora vamos a ver lo que se va a formar. En el próximo podcast veremos cómo los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot en busca de los dos visitantes. No se pierdan el próximo podcast, que lo que viene va a estar intenso. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.